Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de hoy estamos empezando una serie de sermones sobre la vida de David. Y estamos empezando hoy precisamente con el llamamiento que Dios hace a David. Y cuando revisaba este texto, yo me enfoqué en Samuel principalmente, el que es llamado para poder hacer este ungimiento. Y me di cuenta de algo. Samuel es un ejemplo muy interesante de una persona que tiene miedo al cambio. Ustedes van a ver a lo largo de esta reflexión cómo él busca de alguna u otra manera más bien evitar que se dé el cambio que Dios tiene planteado. Es algo que a todos nosotros nos puede pasar. Estamos acostumbrados a ciertas cosas y queremos que las cosas continúen así, porque ya nos gusta que las cosas sean de esa manera. Y eso le pasaba a Samuel. En este sentido, pues, me tocó esta semana también empezar a leer otro libro. ¿Se acuerdan que estaba leyendo la Ilíada? Acabé ese libro y me puse a leer la Odisea, el otro de Homero. Y me llamó la atención que ahí también me encuentro con algo similar. Odiseo se supone que es una persona que está regresando a su casa después de una batalla, pero en el trayecto se queda estancado por una serie de problemas que le presentan las circunstancias. Tiene que enfrentarse con monstruos, tiene que enfrentarse con brujas, tiene que enfrentarse con cíclopes y una serie de problemas que tiene que ir avanzando hasta tratar de llegar a su casa. Pero poco antes de llegar a su casa, diríamos nosotros en la puerta del horno, justo cuando ya está por llegar, llega a una isla donde se encuentra con un pueblo muy apreciable, con unas tierras muy hermosas, y se encuentra con que la hija del rey se enamora de él. A él también le parece atractiva a esta chica, y el rey le propone: cásate con mi hija y quédate como rey de estas tierras. La tentación es bastante grande. Todo lo que ha pasado, en cierto modo, como que en ese momento llega un punto para él de decir: bueno, esto parece que es la compensación por todos los males que he atravesado. Después de todas las tribulaciones que he tenido que vivir, por fin algo de paz. Pero el problema es que no era eso por lo que él estaba luchando. Él se había esforzado por llegar a su casa, a su familia. Su esposa y su hijo le estaban esperando en Ítaca, la tierra donde él vivía. Pero esta situación a medio camino parece que le está tentando para quedarse. Es como que llega un momento en el cual encuentras algo, una especie de sustituto, y parece como que te quieres quedar con eso. Cuando tú lees la novela, como que dices, como que quisieras meterte en la novela y decirle a Odiseo: oye, despierta, tu mujer, tu hijo están sufriendo en la casa mientras tú estás acá en estas circunstancias. Pero no puedes hacerlo. Sin embargo, en un momento dado él recapacita, deja todo lo que le ofrecen y vuelve a su casa, a su tierra, donde puede volver con su familia. Esta historia me recordó justamente este tema. A veces no queremos cambiar. A veces llegamos a un punto en que nos estancamos y no queremos seguir avanzando. Creemos que ya conseguimos lo que necesitábamos y con eso estamos conformes. No será lo perfecto, pero al menos es algo. Y algún estudioso del tema de las empresas solía decir que siempre lo bueno es enemigo de lo excelente. Y es como que eso le pasaba a Odiseo, y es como que eso le pasaba a Samuel, porque Samuel se quedó enganchado con Saúl. Saúl hizo horrores durante el tiempo que estuvo como rey, pero él se sentía que no debía haber cambio, que debía seguir siendo Saúl el rey. Y tiene que recibir un buen jalón de orejas de parte de Dios para que él recapacite, reaccione y se dé cuenta de que hay que hacer un cambio. Dios le tiene que decir, según mi Biblia: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Le tiene que decir eso Dios para que él recapacite. Samuel tiene miedo al cambio. Tiene miedo a lo que pueda hacer. Hay muchas razones por las que nos podemos atemorizar frente a un cambio. Tengo que ir a otro país,
tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de vida. Son circunstancias en las cuales los miedos nos pueden hacer que nos echemos para atrás. Y no me atrevo. No me atrevo a seguir porque tengo temor de lo que pueda pasar. Y eso veo en Samuel. Primer caso que nos puede pasar a nosotros: tener miedo al cambio. Tú como yo nos acostumbramos a las cosas de una manera. Y si nos cambian las cosas, como que no nos sentimos a gustos. No nos gusta mucho el cambio. Yo tengo en mi casa mi silla y en esa silla yo me siento. Y esa es la mía. Y entonces cuando viene alguien que no sabe y se sienta en esa silla, ¿qué sucede? Comienzo a sudar frío. Comienzo a ponerme nervioso. Me siento en otro lado, pero siento que estoy en otra casa. ¿Por qué? Porque no nos gusta el cambio. Nos acostumbramos a ciertas cosas y queremos que sigan así. Y eso les pasaba a Samuel. De hecho, me acordé de un ejemplo que puede servirnos en este sentido. Cuando estaba en el seminario nos hablaban de unas iglesias que se les llamaba las iglesias de trasplante. ¿Qué eran estas iglesias? En el siglo XVII, XVIII, cuando los alemanes, los franceses, los que venían de otras partes de Europa, venían acá a América, lo que sucedía es que venían con su propia fe, pero ellos querían seguir adorando a Dios a su modo. Así que mandaban a traer un pastor o un sacerdote de Europa para que les predicara en su idioma y bajo sus preceptos. Así eran estas iglesias. Y hoy en día todavía hay alguna que otra que todavía sobrevive. Me han dicho que en Temuco, en Chile, todavía hay algunas iglesias de habla alemana. Si tú vas allá, solo predican en alemán, porque consideran que ese es el idioma en el que tiene que hacerse la prédica. No lograron adaptarse al cambio. Las personas que van a esa iglesia, salen de la iglesia y creen que siguen hablando alemán. No, hablan español porque están en una tierra donde se habla español, pero no se adaptaron al cambio, así que llegan a la iglesia y en la iglesia comienzan a hablar alemán. No nos adaptamos al cambio. ¿Qué pasó con esas iglesias a la larga? Terminaron muriendo. Pocas, como les digo, son las que todavía sobreviven. Y las pocas que sobreviven suelen ser de hijos de los hijos de los hijos de los primeros colonizadores. Ya no hay nuevas personas. ¿Por qué? No evangelizan, solamente se han conformado a lo que tenían desde el inicio. No aceptamos el cambio y eso nos hace quedarnos estancados. Decía una persona: nos deleitamos con la belleza de una mariposa, pero rara vez nos paramos a pensar en todos los cambios por los que ha tenido que pasar para alcanzar esa belleza. No quieres cambiar, pero si contemplas una mariposa, esa mariposa es el proceso, el producto de muchos cambios hasta llegar a lo que es. Y asimismo tú puedes llegar a ser algo hermoso delante de Dios, pero a veces te quedas estancado y no quieres cambiar. Y te quedas con el clásico: así nací, así me he de morir. Pero el único que se puede quedar con eso es el que ya está muerto. Los únicos que no tienen cambio son los muertos. Pero si tú estás vivo, tienes que empezar a asumir la posibilidad de que haya cambios en tu vida. Decía un filósofo antiguo: nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el agua sigue fluyendo. Las cosas siguen pasando. Tú quisieras que todo el mundo se quedara quieto para que toda tu vida se mantuviese tal cual, pero las cosas siguen cambiando y tú tienes que adaptarte a los cambios que van viniendo. Los que tienen más años recordarán esos tiempos en los cuales era común que una persona estuviese en un trabajo hasta su jubilación. Se podía pasar 30 años en el trabajo y así se entendían las cosas. Pero hoy en día se estima que un promedio, una persona dura en un trabajo unos 7 años. Y las nuevas generaciones que vienen durarán en un trabajo unos 2 años y cambiarán, y cambiarán, y cambiarán. Si yo no sé afrontar los cambios, me quedo. Tengo que saber aceptar que van a haber cambios. Otra cosa a la que yo tengo que enfrentarme y que tengo que aceptar es que a veces podemos tener temor a equivocarnos, a reconocer, más bien dicho, que nos equivocamos. ¿Por qué Samuel no quiere pasar página con Saúl? Porque teme reconocer que se equivocó. Porque ¿quién lo ungió a Saúl? Fue Samuel. Así que en cierto modo puede haber esa especie de recelo, de temor, de decir: es que yo fui el que cometió el error. Y no nos gusta
reconocer nuestros errores, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes sí reconocen sus errores, pero créanme que generalmente las personas no les gusta reconocer sus errores. Hay una frase, un concepto psicológico que se llama disonancia cognitiva y que nos habla de ese rechazo a aceptar que cometimos un error. ¿A qué se refiere? El que inventó esta palabra o esta frase, este concepto, se llamaba Leo Festinger y en 1950 se fue a una zona donde había una secta y se puso a estudiarlos. Esta secta decía que en el año de 1954, el 20 de diciembre, iba a bajar un platillo volador a llevarse a todos ellos y que ese platillo volador venía de Dios y se los llevaba al cielo. ¿Por qué razón? Porque el 20 de diciembre de 1954 empezaba el Apocalipsis. Este psicólogo los estudió y ¿qué pasa después de que ya se dieron cuenta de que no pasó como ellos creían? Les investigó y vio qué respuestas le daban. La respuesta que le daban era que lo que pasa es que Dios nos perdonó y por eso no mandó al platillo volador. ¿Qué muestra eso? Que no aceptamos que nos equivocamos. Este es un caso grande, pero en nuestra vida cotidiana también a veces no reconocemos que nos equivocamos. A veces puede ser que tal vez estamos a punto de chocarnos con otro carro por una imprudencia que cometimos, pero nuestro cerebro nos hace pensar, el otro tiene la culpa, el otro fue el imprudente. No queremos aceptar que nosotros pudimos haber hecho algo malo. Es como que tenemos en nuestra manera de pensar, yo soy bueno, yo soy buena persona, yo no actúo mal, yo nunca podría hacer nada malo a nadie. Y cuando hacemos algo malo, ¿qué es lo que hacemos? Ese momento decimos, el otro me obligó a hacerlo. No queremos reconocer que somos responsables de nuestros actos. Ese es el problema. Y eso es lo que le podía estar pasando a Samuel. No quería aceptar que hubo un fallo con Saúl. Prefería pensar que tal vez solamente es cuestión de tiempo y ya las cosas mejoran con Saúl, pero no se daba tal circunstancia. Decía Martin Luther King, puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla. Nos quedamos en esa duda, ¿soy o no soy responsable de lo que estoy pasando? Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si no haces nada para cambiar lo que estás viviendo, seguirás siendo culpable ahora sí. Tal vez porque no sabías, tal vez por imprudencia te equivocaste, está bien. Pero si no corriges, ahí sí eres completamente responsable. No es lo mismo fallar por accidente que fallar porque realmente no quiero cambiar. Así que es posible que en este caso también a Samuel le haya pasado eso. Y hay una tercera cosa que nos mueve a no querer cambiar. Es la idea de que ya es demasiado tarde. A veces no queremos cambiar porque pensamos, ya es tarde, ya no hay más que hacer, ya pasó. Ya Saúl era el rey, ya tenía el ejército, ya estaban peleando contra los filisteos, ¿ya qué podemos hacer? Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Pero frente a esta idea que nos puede pasar a nosotros, ya estoy trabajando tantos años en mi empresa, ya cómo voy a cambiar. Hay veces en que puedes hacer un cambio y no tiene que ver con la edad que tengas. El ejemplo que les presento es a Felipe Espinosa Tecuapetla. Este hombre sacó su ingeniería en procesos y gestión industrial hace 3 años a la edad de 84 años de edad. Empezó a estudiar cuando tenía 79 años y se graduó a los 84 años. ¿Pensó tal vez él que era demasiado tarde? No, se decidió a estudiar y sacó su título como ingeniero. 84 años y es ingeniero. No es cuestión de tiempo, es cuestión de disposición. Es cuestión de decir, tengo que hacer cambios en mi vida. No es cuestión de decir, ya soy demasiado viejito a estas alturas, ¿cómo le quiere enseñar trucos nuevos a perro viejo? Puedes pensar así, pero créeme, siempre es posible cambiar cuando hay disposición de nosotros. Es cuestión de empezar a decidirse por hacer las cosas de manera diferente.
Decía C.S. Lewis, no se es nunca demasiado viejo para marcarse nuevos objetivos o para tener nuevos sueños. Se puede empezar de nuevo. Siempre se puede empezar nuevamente. Nos han convencido de que lo que soñaste en la juventud, eso se hace, y si no se consiguió, ni modo, ahí quedaste. Pero siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes salir nuevamente adelante. Si no, ahí pueden ir a probar los KFC, que fueron el fruto de una persona de la tercera edad que empezó ese negocio allá en Estados Unidos. Así que se puede empezar nuevamente. No es cuestión de tiempo. Así que ahí tienen 3 tipos de miedos que podemos tener. Miedo al cambio, miedo a reconocer que me equivoqué, o miedo a que sea demasiado tarde. Todo temor que no sea temor a Dios no es válido. Si tienes temor, recuerda lo que dice la palabra: el verdadero amor echa fuera el temor. Deja que el amor de Dios te dé la confianza en las decisiones que debas tomar. Ahora vamos a ver cómo se hace un cambio conforme a los planes de Dios. ¿Cómo puedo yo hacer un cambio que realmente sea de bendición en mi vida? Este texto de 1 Samuel nos sirve. Si están con sus Biblias, ¿no es cierto? Y no perdieron 1 Samuel. Por aquí anda, por aquí anda. 1 Samuel capítulo 16. ¿Cómo son los pasos que Dios dirige? Lo primero es que los pasos que Dios dirige, los cambios que Dios dirige son un paso a la vez. Dios no está de apuro. Dios va un paso a la vez. Miren lo que dice ahí en el capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Un paso a la vez. Primera cosa que le dice: toma tu cuenco, toma tu aceite y ve a donde yo te voy a indicar. El primer paso que Dios da es preguntarte: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes para dar los siguientes pasos? Dios no te hace empezar bien arriba, no te dice: verás, quiero hacer un cambio en tu vida y para este cambio primero tienes que sacar un doctorado en Harvard. No te dice eso. Un paso a la vez. ¿Qué tienes en tu mano? Es lo que le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara, pues con esa vara vas a guiar al pueblo de Israel por el desierto. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo a Sansón. ¿Y qué tenía? Una quijada de burro. Pues con esa quijada tú vas a vencer a los filisteos. ¿Qué tienes en tu mano, Samuel? Tengo un cuerno y un poco de aceite. Pues con eso tú vas a preparar al nuevo rey de Israel. Un paso a la vez. ¿Qué es lo que tienes? Con eso Dios quiere empezar los cambios. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Al niño que estaba ahí en el desierto cuando Jesús estaba con sus discípulos: un par de panes y unos pocos peces. Pues con eso vamos a hacer la multiplicación de los panes y los peces. Lo que tú tengas en tu mano, Dios lo puede usar para bendición. Con eso Dios empieza. No te pide que te vayas al otro lado del mundo para recién ahí empezar. Él te dice: lo que tú tienes en tu mano, con eso empieza. Segunda cosa que yo veo acá es que Dios le dice: ve a Belén. Y ahí viene el segundo principio. El primero es: Dios empieza con lo que tienes. El segundo principio es: deja que Dios te guíe. Ese es el segundo paso. No vayas tú a la fuerza, a la brava, diciéndole: Señor, por acá tiene que ser porque por acá quiero yo. Déjalo que Él te guíe. A lo mejor Samuel podía decirle eso: no, Señor, Belén me parece muy chiquita esa ciudad, mejor mándame a Damasco, esa ciudad es más importante. O tal vez le podía decir: no, Señor, Jerusalén mejor, ahí yo voy a conseguir al nuevo rey. Deja que Dios te guíe. Él sabe a dónde es mejor. No quieras ser tú el piloto de tu vida, que tú seas el copiloto, Dios sea el piloto. Que Él te diga: por acá vamos a ir. Esto es lo que vamos a hacer. Deja que Dios te guíe. Primero, ¿qué tienes en tu mano? Segundo, deja que Dios te guíe. Y tercero,
Dice el texto en el verso 2, perdón. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. La tercera cosa que yo encuentro acá es: ten previsto para las emergencias. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice en este caso el texto? Samuel está temeroso porque dice: si se entera Saúl que estoy ungiendo un nuevo rey, me mata. ¿Qué le dice Dios? Prepara una becerra. ¿Para qué? Para que vayas y hagas un sacrificio. Con eso no va a haber problemas. Tengo que yo saber prepararme para las dificultades que voy a enfrentar. Que tú estés en los planes de Dios no significa que todo va a ser color de rosa. Va a haber dificultades, va a haber problemas. Pero no solamente es cuestión de decir va a haber problemas y lo que venga, ¿no? Tienes que prepararte para las dificultades. Y eso hace Samuel. Se prepara para las dificultades que se vienen. 3 cosas que yo veo que puedo y debo hacer para los cambios que Dios dirige. Primero, empiezo con lo que tengo a la mano. Segundo, dejo que Dios guíe mi camino. Y tercero, me preparo para las dificultades que puedan venir. Con esos 3 pasos yo sé que Dios va a estar acompañándome en el camino. Ahora, tus caminos, mi hermano, no son los caminos de Dios. Tus planes y proyectos no son los planes y proyectos que Dios tiene. Eso debemos reconocerlo. Y eso se muestra en este relato. Dice el texto, si me acompañan ahí en el 1 de Samuel 16, en el verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sorteado el primer obstáculo. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Este es. No hay otro, este es. Este es el rey, no hay más que darle vueltas. Lo vio alto, bien parecido, buen mozo, dijo: este es el rey de Israel. Pero Dios, ¿qué le dijo? No, él no es. A veces nuestros planes se basan solamente en las apariencias, pero los planes de Dios se basan en algo más profundo, algo que tú no puedes ver, pero que Dios sí puede ver. En eso yo debo basar mis cambios, mis desafíos, mis proyectos, mis metas. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Miren en el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo veo acá otros 3 principios. Primero, el mirar el parecer. Segundo, mirar la altura. Y tercero, mirar el corazón. Vamos con el primero, mirar el parecer. Esto es algo que hasta el día de hoy pasa, mis hermanos. Hizo un economista una investigación. El economista es Daniel Hammermesh, y él hizo una investigación para ver qué tanta relación hay entre el atractivo de una persona y los recursos que puede conseguir. Y descubrió que de promedio una persona que se considera atractiva de acuerdo a los cánones nuestros podría estar ganando $237,000 más en toda su vida que una persona que no es considerada atractiva. ¿Por qué se da esto? Porque hasta el día de hoy nosotros seguimos mirando las apariencias, seguimos enfocados en cómo se ve, y por eso, créeme mi hermano, cometemos errores, porque lo que está por delante no necesariamente es lo que está en el corazón. Lastimosamente, todavía nos enfocamos en las apariencias. Podemos decir: no, yo como soy cristiano, yo ya no me fijo en esas cosas. Pero nuestro corazón sigue tendiendo a las cosas de este mundo y seguimos cometiendo en ese sentido errores. Así que ten cuidado, mi hermano. No te dejes llevar por las apariencias. Un proyecto puede parecer muy bonito,
pero ser una mentira. Más bien, déjate llevar por lo que Dios te dice. Este negocio, mi hermano, usted va a ver al 100 por 1 va a ganar. Venga y invierta y va a ver cómo sale todo muy bien. Te emocionaste, fuiste, invertiste y perdiste todo. Se desapareció el hombre con la plata. Puras apariencias. No te dejes llevar por las apariencias. Segunda cosa que yo veo acá. Dios dice, no mira qué, la estatura. En ese tiempo, para la guerra, se necesitaba personas musculosas, hombres fornidos y grandes de ser posible, para que puedan atacar a sus enemigos. Y entonces Samuel lo mira a este que es súper alto y dice, este tiene que ser. Este es el escogido de Dios. Pero no siempre, mi hermano, es cuestión solamente de estatura. A veces también es cuestión de estrategia. Puedes tener mucha estatura, pero no ser un buen estratega. Y te lo puedo dar con un ejemplo. Napoleón Bonaparte. ¿Era alto? ¿Qué era? Era incluso lo que solía decir Chespirito, ¿se acuerdan? Chaparrón Bonaparte. Era bajito, pero él sabía tomar decisiones. Incluso hay una frase que me gustó de él que dice, solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito. El hombre sabía, pero ¿saben cuál fue el problema con Napoleón? Que no puso en práctica este precepto que él planteó. Al final se dejó llevar solamente por su obstinación y dijo, yo voy contra Rusia porque voy contra Rusia. No consideró el invierno que se venía y sus tropas murieron no por el ejército ruso, sino por el invierno ruso. Así que no fue prudente y ese fue su error. Es más importante que la altura, la prudencia. Y según lo que me dice el texto bíblico, más importante que la prudencia, el corazón. Y eso es lo que Dios mira. Y eso es lo que encontramos acá. Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que encontró Dios en el corazón de David? Dice en otra parte de la Biblia que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nos dice. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la idea? Que lo que David quería hacer era la voluntad de Dios. Se esforzaba por hacer lo que Dios le pedía. Ese era su búsqueda, su anhelo. ¿Eres tú conforme al corazón de Dios? ¿Tu corazón es conforme al corazón de Dios? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Saben que hay algo más que puedo decir sobre David? David no era perfecto. Cometió un montón de errores y errores horrorosos. Horrores de problemas que se pudo librar si hacía bien las cosas. Estuvo a punto de perder el reino por culpa de sus errores. Perdió a sus hijos por culpa de sus errores. Recuerden que no supo castigar a tiempo a uno de sus hijos y al cabo de algún tiempo otro de sus hijos mató a todos sus hermanos, los hijos de David. Por no hacer las cosas adecuadamente, perdió todo eso. Y así hay algunos errores que cometió David. Pero ¿saben qué es lo que en cambio encontramos en David? Que a pesar de todo eso, él supo pedir perdón a Dios. Supo arrepentirse. Supo reconocer sus fallos y pedirle perdón a Dios por lo que había hecho mal. Él sí reconocía sus errores. Uno de los salmos más hermosos de la Biblia es el Salmo 51, donde David le pide perdón a Dios por sus pecados. Contra ti solo he pecado. David reconoce sus faltas y por eso se lo menciona como un corazón conforme al corazón de Dios. Sabe reconocer sus faltas. Así que Dios no mira la altura, no mira la fuerza, no mira las apariencias. ¿Qué es lo que Dios mira? Mira el corazón. ¿Quieres tú que en tu vida se dé un buen cambio? Empieza a que tu corazón se alinee al corazón de Dios.
que puedan estar ahí alineados. Es como cuando tú ves las rieles del tren, tienen que estar sumamente bien alineados, porque si no están alineados, ¿qué pasa con el tren? Se descarrila. Tus planes y proyectos se descarrilan cuando tu corazón no está alineado con el corazón de Dios. Tienes que buscar que ese corazón tuyo esté alineado al corazón de Dios. Así se hacen los cambios en nuestra vida. Tienes que hacer un cambio, un proyecto nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo país. Busca que tu corazón esté alineado al corazón de Dios, para que sobre esas dos rieles siga avanzando tu proyecto. Así es como se hacen los cambios en nuestra vida. Y termino con algo. El texto me muestra que a quien Dios escogió, les leo el texto en el capítulo 16, dice en el verso 11: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. David no era alto, era de buen parecer, por lo que nos dice acá, pero era el menospreciado del grupo. A tal punto que cuando le dice Samuel, trae a tus hijos, trae a todos, menos a él. Era el que no importaba. Tiene que insistir Samuel y decirle, esos son todos. Y entonces, como que medio avergonzado, el padre dice, sí, nos queda el ultimito, el que está cuidando las ovejas. Y tiene que insistir Samuel y decirles, nadie come nada hasta que no venga él. Imagínense ahí, no sé qué hora sería, tal vez 4 de la tarde, no habían almorzado, estaban todavía con hambre todos, ahí toda la comida lista, y Samuel dice, mientras no venga él, no comemos, porque él era el que había Dios escogido. Y ahí viene una frase que viene del Nuevo Testamento: lo vil y menospreciado de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. No importa dónde estés, ni lo que haya sido de tu vida en el pasado, Dios puede escogerte para ser de bendición. Hay un personaje que se llama William Carey. Este hombre era un zapatero. De hecho, él llega a decir, no soy zapatero, soy solamente un ayudante del zapatero, soy aprendiz de zapatero. Y este hombre se acercó a la Asociación de las Iglesias Bautistas en Inglaterra y les dijo, debemos predicar el Evangelio en la India, allá no conocen de Dios. Y la asociación le dijo, si Dios quiere que se les predique a los de la India, él mismo irá, nosotros no tenemos por qué hacer eso. Entonces él se sintió mal y decidió ahorrar para irse a predicar a la India. Y con sus propios ahorros se fue para allá. Y empezó, como vio que no habían Biblias para la gente de ese lugar, aprendió griego, hebreo y latín para poder traducir la Biblia de los idiomas bíblicos, griego y hebreo, traducirlas a los idiomas de ese lugar. Lo tradujo a 6 idiomas de la India, él solo. Y después de eso buscó ayuda para traducirla a otros 200 variantes de idiomas que había en la India. Todo eso empezó un aprendiz de zapatero. No es la excelencia, no es la grandeza, no es la altura, es el corazón dispuesto a servir lo que Dios busca. Y si tú estás dispuesto a servirle al Señor, Dios te puede usar. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Con eso Dios puede empezar grandes obras para Él mismo y para bendición tuya. Así que mi hermano, no le tengas miedo a los cambios. Ese cambio puede ser de bendición. Déjalo que Dios te guíe y Él será tu bendición hoy y siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Si es para el Señor, con más fuerza. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tu provisión, por tu dirección, Señor, y porque tú nos muestras cuán importante que es poder avanzar a través de los cambios.
Que no nos dejemos, Señor, llevar por los miedos, por los temores, por la angustia, Señor, sino que podamos seguir, Señor, firmes y confiando en que tú vas a nuestro lado y que tú eres el que guía el camino y que tú, Señor, nos has escogido para poder ser, Señor, de bendición. Padre, que no me dejes llevar por lo que me puedan decir los hombres, porque tú, Señor, me has llamado escogido de Dios. Tú me has llamado hijo de Dios. Señor, sé tú el que me guía y muestra, Señor, las cosas en bendición. Gracias, oh Dios, por lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.